Muy buenas y bendecidas tardes, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Gracias por su tiempo, gracias por ver los videos. Cualquier duda, ya saben, por favor envíennos sus preguntas al grupo Ministerio de Enseñanza Bíblica y trataremos de que a la brevedad se las respondamos. Les agradecemos por su tiempo y vamos a iniciar las cosas como nos las ha enseñado a hacer el Señor. Que todo sea siempre así. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de este día. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te pedimos que regreses pronto, que ya vengas a este mundo a poner orden y paz, Señor. Que tu voluntad sea siempre superior a la nuestra, que siempre esté por encima de nuestros deseos carnales y sobre todo, Señor, que regreses a reinar con paz, con amor, pero con mano firme. Te pedimos, Señor, por todos los que están llegando a su hogar, por todos los que ya llegaron, que bendiga su alimento, que bendiga su camino, que bendigas el fruto de su trabajo. Gracias por la oportunidad que me das personalmente, Señor, y que sea tu Espíritu el que hable por mí, que no se diga mala doctrina, sino que siempre nos sujetemos a lo que diga tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes de nueva cuenta, señores. Ya estamos aquí, ahora sí pareciera ser que todo está funcionando a la perfección. Sí, sí está funcionando bien. Ya, ya le voy agarrando a la onda a estos cachivaches. Pero bueno, hoy es jueves, ayer íbamos a transmitir esta clase, pero hubo dos cosas que me impidieron hacerlo. Primero, el hecho de que estaba por acá una tormenta, que de repente llovía con granizo, de repente como que menguaba la luz, o sea, hubo varias situaciones en las que no pudimos transmitir. Y la segunda es de que el tema es un poquito complicado, va a haber por ahí que pisemos algunos callos, va a haber cosas que no nos van a agradar, pero créanme, todo lo que vamos a decir aquí se los demostramos con los versículos bíblicos. Aquí no sacamos opiniones personales. Cuando yo diga alguna opinión personal, yo me hago responsable de esa opinión. Yo siempre les digo, esto es lo que yo pienso, o esto es lo que yo opino, o esta es una opinión personal. Nunca digo que así sea, sino que siempre vayan y lean la palabra para que confronten todo lo que les estoy diciendo. Pero bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, antes que nada, quiero hacerles mención que este fue un tema muy difícil para mí. Yo ya tenía una idea preconcebida acerca del tema de hoy, que es el hablar en lenguas, que es parte de la oración. Pero sin embargo, como les comento, no vengo a decirles mis opiniones personales, sino que vengo a decirles lo que está escrito en la palabra de Dios. En ese sentido, este, créanme señores, que desde el lunes estaba estudiando, a pesar de que ya sabíamos algo, me metí de lleno a estudiar. Estos son como el texto base que utilicé para el tema del día de hoy, pero utilicé mucho más que ya no quise poner aquí. No, aquí está el comentario, el texto griego del Nuevo Testamento, está el comentario bíblico William MacDonald, está el comentario Matthew Henry, ¿no? El Matthew Henry escrito por ahí del siglo XVIII y que sigue siendo una increíble ayuda para predicadores y maestros. Está el de William MacDonald escrito en el siglo pasado. Después ahí, ya si ustedes pueden agrandar las imágenes, después se van a dar cuenta que está la Biblia de Cipriano de Valera. Ni siquiera es la de Casiodoro de Reina, es la de Cipriano de Valera, ¿no? Escrita allá en el español antiguo. En la otra foto tenemos los versículos que vamos a trabajar el día de hoy, que es el de Hechos capítulo 2, versículo 4. Sacamos la Biblia de estudio, la Holman, sacamos la Biblia de estudio de palabra clave que trae un diccionario en hebreo y otro en griego. Nos fuimos a los orígenes de la palabra para que no dijéramos nosotros malas cosas, ¿no? La Biblia Peshitta, la Septuaginta, la hebraica, vimos la Biblia Nelson, vimos la Biblia arqueológica, vimos fácil, no les quiero presumir ni nada, pero me fui como a 10 Biblias diferentes con comentarios para de verdad, es un tema muy difícil, muy complicado, que a muchos les va a parecer, a otros no, pero a final de cuentas, como les digo, yo no vengo a complacer a la gente y decirles si están bien o están mal. Yo vengo a decirles lo que dice la palabra de Dios. Y en ese sentido vamos a iniciar. Vamos a iniciar luego. Dice así. Nosotros, ¿cómo se llama?
Siempre hemos oído que el hablar en lenguas, el orar en lenguas, es casi sinónimo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos con Dios, pues lo hacemos por medio de la oración. No nos dirigimos a Él como cuando nos encontramos con un amigo. ¿No? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda contigo? Cuéntame, ¿qué ha pasado con tu vida? No, más bien orar o hablar con Dios es dirigirnos con respeto, con sinceridad, con humillación, con afecto, ¿no? Si leyéramos un libro una colección de dichos de Juan Bunyan acerca de lo que es la oración, nos quedaríamos impresionados como él, cuando estuvo en la cárcel, escribió ¿cómo se llama? Esas expresiones acerca de la oración, y aparte escribió El progreso del peregrino, ¿no? Ya se imaginarán todo lo que dijo este cuate estando en la cárcel en Inglaterra. Pero bueno, vámonos luego, porque es un tema bastante largo. Discúlpenme si me voy recio. Si tienen alguna duda, por favor ahí me la envían a los comentarios del grupo del video. Bueno, dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 4. De nueva cuenta, todos los versículos que vamos a utilizar el día de hoy, todos, absolutamente todos, son de la Reina Valera 2015. Algunos la conocen como la Reina Valera actualizada. Pero bueno, vamos a darle. Dice en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 4, el versículo dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Ok, por aquí vamos a empezar diciendo que sí, efectivamente la palabra de Dios dice que estuvieron hablando en lenguas. ¿Qué significa la palabra lenguas? Ok, como saben ustedes, la Biblia que tenemos actualmente fue traducida del griego koine. Ajá, del griego viene la palabra glosa, que significa que en el contexto del capítulo, si leemos no nada más el versículo 4, sino que leemos todos los demás versículos, nos vamos a dar cuenta que en el contexto se entiende como idioma. Ajá, se entiende como idioma la palabra glosa, o sea, la palabra lenguas. Ajá, bueno, pero resulta que a partir de este versículo se han generado muchas doctrinas de hablar en lenguas, ¿no? De lo que es hablar en lenguas. Casi la gran mayoría de nosotros, cuando no leemos, cuando no estudiamos con seriedad la palabra de Dios, cuando nos dicen que es hablarle de lenguas, casi siempre nos imaginamos que se interpreta como decir palabras extrañas y muy repetitivas. Digo, yo no sé, cuando ustedes están en oración, cuando se dirigen al Padre, pues no estamos ahí diciéndole siempre lo mismo: te alabamos, seguidamente, ¿no? O sea, decimos: te alabamos Señor Jesús, y te alabamos Señor Jesús, y te alabamos Señor Jesús. Eso es algo muy repetitivo, y ya vimos que las repeticiones no le gustan al Señor porque se vuelven palabras vanas. Entonces, y más ahora con esto de palabras extrañas, que no sé si hace poquito vieron un video de una mujer que sale, que según ella habla alienígena, ¿no? Ni siquiera son lenguas, habla alienígena, pero pues dice puras tonterías. De la misma manera, esto de hablar en lenguas es una jerga incomprensible, es un hablar que no se entiende. Muchas veces inclusive hasta nos paramos y aplaudimos y todo eso de que empieza a hablar en lenguas, pero no tenemos idea ni de lo que está diciendo. Vamos a analizarlo más adelantito. Ajá. La palabra de Dios es tan maravillosa que a todas estas dudas, que a todas estas cuestiones que practicamos, a todas estas doctrinas que siempre estamos ahí practicando, nos da la explicación cuando la sabemos buscar. A veces hay que meterse a fondo al estudio de la palabra, y muchas veces nos las da ahí mismo, muchas veces es de manera muy simple. La palabra de Dios escrita, la Biblia, nos da la explicación a lo que se refiere a hablar en lenguas. Ni siquiera tenemos que andarle preguntando ahí a los maestros, a los predicadores, a los profetas, a los pseudoprofetas, a los pastores, de que qué significa hablar en lenguas. La misma palabra nos los dice, nada más que nos da flojera leer. Vamos a ver la contestación que nos da la palabra de Dios a esto. Nos vamos al mismo libro de Hechos, al capítulo 2, en el versículo 5. Se dan cuenta inmediatamente. Dice así: en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Ok, dice la palabra hombres de todas las naciones.
yo no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de viajar, ya ni siquiera al extranjero, su servidor ha tenido la oportunidad de visitar 3 países diferentes. Y aquí en México sí tuve la oportunidad cuando fui joven y desastroso que no conocía a Cristo, sí visité muchos lugares de nuestro país, de nuestro país. Sin ir más lejos, aquí en estos lugares de nuestro país, nos damos cuenta que tan solo llegar aquí al Estado de México, a Oaxaca, a Pachuca y todo eso, hablan un lenguaje diferente, no hablan, hablan un lenguaje, no, hablan un idioma, hablan una lengua diferente. Ajá, no nos vamos a ir tan lejos, ustedes en su país, en su lugar de donde radican, en su estado, se van a dar cuenta que hay provincias donde todavía se habla una lengua, un idioma diferente. Un ejemplo, mi suegra, que lee la palabra de Dios, que la lee en español, ella habla mixteco, ajá, ella habla mixteco, y la he oído hablar con sus amigas por teléfono que está hablando mixteco, ajá, entonces a eso se refiere esto. La palabra está bien extensa que dice todas las naciones debajo del cielo. Ok, vamos a decir que en ese tiempo lo que se conocía como todas las naciones simplemente era parte del continente asiático y parte del continente europeo, parte del continente africano. Todavía no se conocía lo que era por acá los aborígenes de América, ¿no? Pero vamos a quedarnos con que hombres de todas las naciones. Inmediatamente en el mismo capítulo del mismo libro, en el versículo 6 dice así: cuando se produjo un estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Ok, vamos a suponer, yo estuve en Canadá y allá hablan francés e inglés. Cuando tú le hablas a una persona en inglés, hay una ciudad muy racista, te contestan en francés, y cuando les hablas en francés, te contestan en inglés. Ajá, pero los estás escuchando hablar. Aquí también, por ejemplo, nosotros hablamos español, yo medio hablo el español, medio hablo el inglés, pero por ejemplo, el idioma, la lengua que habla mi suegra, que es el mixteco, no le entiendo, entiendo muy, muy pocas palabras, a pesar de que he convivido con ella ya varios años, ¿no? Pero aquí la palabra dice que cada uno de ellos lo oía hablar en su propio idioma. Vamos a suponer, como les decía, yo estuve un tiempo en Canadá y me paro en una esquina a predicar el Evangelio, pero lo voy a predicar en español. Todos los que hablan francés o todos los que hablan inglés, pues, ni me van a pelar o no lo van a entender, solamente aquellos que conozcan el español o que sean nativos de Sudamérica, de Centroamérica, con algunas excepciones, van a entender lo que les estoy diciendo. Pero aquí la palabra dice que todos estaban oyendo. ¿Se acuerdan? Es el día de Pentecostés, ahí están todos los apóstoles, ya cayó sobre ellos el Espíritu Santo como si fuera una lengua de fuego, y ahora empezaron a predicar el Evangelio, pero en el idioma de cada uno de los hombres que estaban ahí. La palabra es bien clara, aquí lo dice. Yo le busqué en 10 versiones y ninguna dice otra palabra. Siempre dice en su propio idioma. Sí, vámonos a lo que dice el versículo 7. Dice: estaban atónitos y asombrados y decían: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ok, ¿por qué mencionan el gentilicio de cada uno de ellos? Galilea, si nos vamos al libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 1, Galilea era conocido como Galilea de los gentiles. Ni siquiera un pueblo judío, era minoría los judíos que vivían en Galilea. Ajá. Galilea era conocida, pues no ser, por no tener muchas escuelas que digamos, no tener muchas buenas cosas. De hecho, si leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 46, se van a dar cuenta que cuando Natanael conoce conoce a Jesucristo, cuando le dicen que Jesucristo es de Nazaret, Natanael dice: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era como una provincia de Galilea. O sea, Galilea no era reconocida por ser ¿cómo se llama? Algún estado así que sobresaliera por su cultura. Ajá. Bueno, ni siquiera había escuelas donde se pudiera aprender otros idiomas. Había lugares en donde sí se podría. Jerusalén, por ejemplo, sí tenía maestros particulares que te enseñaban a hablar griego, te enseñaban a hablar ¿cómo se llama este idioma? Arameo, o sea, esos tipos de idiomas, pero en Galilea no lo había. Y entonces estos cuates agarran y dicen: ah, chis, pues si todos son galileos,
Y además algunos los conocemos y sabemos que son bien analfabetas. Ajá, ok. Dice el versículo 8. ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? La palabra vuelve a recalcar que cuando los apóstoles estaban orando en lenguas, no estaban orando en palabras extrañas, en sonidos extrañas, no estaban diciendo cosas que no se entendieran. La palabra vuelve a mencionar que los oían en su mismo idioma. Yo creo que Dios sabe, bueno, sí, obviamente Dios sabe lo que íbamos a hacer con ese versículo, de que lo íbamos a tergiversar, de que lo íbamos a malinterpretar, para que no suceda. Ahí les dejo la clave. Dos veces les recargo que no eran sonidos extraños, no eran sonidos guturales, no eran gemidos, no era ninguna tontería de esas. Era el idioma en el que cada uno de ellos lo estaba oyendo. Dicen los versículos del 9 al 11 en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 2: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Otra vez, ¿no están convencidos? Miren, tenemos partos, medos, elamitas, mesopotámicos, judeos, capadocios, pontos, frigios, panfilios, egipcios, libios, sirenios, romanos, cretenses y árabes. Estamos hablando de arameo, estamos hablando de griego, estamos hablando de hebreo, estamos hablando de latín, estamos hablando de un idioma que se hablaba en el sureste de Irán, porque lo que es ahora partos, medos, Elam y Libia, Cirene, es parte de lo que ahora es Irán. Entonces, por lo menos, había 10 idiomas o lenguajes diferentes, o lenguas diferentes. Por lo menos había 10, y ninguno de ellos dice la palabra que era un sonido extraño, un sonido gutural, un gemido indecible. No, la palabra dice que eran los idiomas que hablaban estos cuates. Se dieron cuenta de eso. Ajá. O sea, no era nada extraño. Eran idiomas que se hablaban en ese tiempo. De esto lo tenemos que tener muy en claro. Dicen lenguas, sí, pero no en lenguas tonterías alienígenas o cosas que no se entienden. Lenguas que existían en ese tiempo, idiomas. Dice, según lo que vimos en la palabra de Dios en este capítulo y en estos versículos, los apóstoles estaban hablando en el idioma en el idioma de los que estaban escuchando, en el propio idioma de los que estaban escuchando, ¿sí? No existe ningún fundamento bíblico, ningún versículo bíblico que sustente el hecho de que estaban hablando con sonidos incomprensibles o en algún lenguaje extraño. No. Ok, vamos a ver más adelante que la palabra de Dios en Romanos dice que el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Pero otra vez volvemos al punto. La palabra es bien clara, dice gemidos indecibles. No dice que estemos hablando, dice gemidos indecibles. No dice que se puedan decir. Entonces, ¿por qué carajo decimos que son lenguas? No es cierto. La palabra no se refiere a que sean lenguas o sonidos o palabras extrañas. Se dice que son gemidos indecibles, que no se pueden decir. Pablo fue al cielo cuando habla en tercera persona y dice que se le fueron dadas palabras que no le era posible pronunciar, que no le ha permitido pronunciar. Después vemos que Pablo, por ahí en el capítulo 14 de 1 de Corintios, dice que él puede hablar todos los idiomas, incluso lenguaje angelical. Pero si leemos el contexto, Pablo lo que está haciendo es que está exagerando un poquito. Aún así, si Pablo supiera hablar lenguaje angelical, nos damos cuenta en la palabra de Dios que cada vez que los ángeles venían a visitar a uno de nosotros seres humanos, les hablaba en el idioma que conocían. La palabra no dice que les hablaba en idioma angelical. Cuando el ángel visitó a José, cuando el ángel visitó a María, cuando el ángel visitó a Daniel, cuando el ángel visitó a Balaam, cuando el ángel visitó a Abraham, cuando el ángel... Todas las apariciones de los ángeles fueron en el idioma humano, en el idioma que se hablaba, en el idioma que hablaban los cuates a los que visitaban. Ajá, no eran así de... No.
era el idioma en el que hablaban. Ajá. ¿Qué pasa con estos sonidos incomprensibles o lenguajes extraños de ya, del bicho, bicho, no sé qué dicen? Yo la verdad ni les pongo atención. Ok, a esa cosa es un éxtasis llamado glosolalia. Ajá. Desgraciadamente la glosolalia es utilizado por algunas sectas o iglesias que tergiversan la palabra de Dios. Ajá. Estas sectas o iglesias, si así se les puede llamar, consideran que el hablar en lenguas es evidencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ok, no me gusta atacar, pero quien dice esto, bueno, sí me gusta atacar, pero me mido mucho, ¿no? Quien dice esto son, el que me acuerdo ahorita son pentecostales. Los pentecostales y los carismáticos. Si los pentecostales y los carismáticos, para ellos, si tú no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Cosa que me parece una verdadera salvajada, una completa ignorancia acerca de lo que es el recibir el Espíritu Santo. Desgraciadamente los líderes, los pastores, los falsos pastores, los pseudomaestros, los pseudoprofetas, engañan al público que asiste diciendo, no, es que este es el bautismo del Espíritu Santo. No, imbécil, si lees la palabra de Dios, hay un montón de versículos que te dicen cómo se recibe el Espíritu Santo. Te lo demuestro, vamos a Romanos 8:9, cuando dice, si el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué quiere decir? Si leemos el versículo completo, dice cuando ya no andamos en la carne, sino cuando andamos conforme al Espíritu, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué quiere decir? Todo creyente que ha recibido de verdad a Cristo, cuando de verdad en su corazón recibe a Cristo, se convence de que tiene a Cristo en su corazón, ya tiene el Espíritu Santo. Dice la primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 12, versículo 13. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Todos. Aquí no hay de que no, mi hermano, es que tú acabas de llegar a la congregación, pero pues como todavía no hablas en lenguas, tú todavía no tienes el espíritu. Cuando la palabra dice, según el cuerpo de Cristo, que cada uno es un miembro individual, pero como cuerpo, todos fuimos bautizados en el mismo espíritu. ¿Quieren una más contundente? Vamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Este sí lo puse completo para que lo vean. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu el Espíritu Santo que había sido prometido. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el requisito? Ya oímos la palabra de verdad. Escuchamos el evangelio de salvación y creemos en él, el Espíritu Santo, ya somos sellados por el Espíritu Santo. Ok, si alguien te dice que por no hablar en lenguas no has sido sellado por el Espíritu Santo, ¿a qué te está condenando? Te está condenando al infierno, porque si nos vamos a Apocalipsis nos dice que todos los que no tengamos el sello del Espíritu Santo, pues nos corresponde el infierno. Entonces este cuate lo que está haciendo es ir más allá de la palabra de Dios, o quizá ni siquiera lo sabe porque ni él ni el imbécil lee, y te dice que si no hablas en lenguas no has recibido el Espíritu Santo y por lo tanto te vas a ir al infierno. Eso es una verdadera salvaje, es una verdadera mentira, pero no nos gusta leer y andamos haciéndole caso a todos aquellos que nos platican barbaridades. Además, solo en 2 pasajes de la Biblia se vuelve a mencionar el hablar en lenguas. ¿Cuál es? La conversión de Cornelio y en su casa, en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 44 y 47, y los discípulos de Juan en Éfeso, cuando los discípulos de Juan ya se habían quedado sin líder, pero ni siquiera conocían a Jesucristo, a pesar de que ya habían recibido el bautismo de arrepentimiento, ellos ni siquiera sabían qué había pasado con Cristo. Y Pablo les empieza a explicar el evangelio verdadero de salvación, ya no el bautismo de arrepentimiento, sino el evangelio de salvación, y empiezan a hablar en lenguas, pero en idiomas conocidos, no en sonidos. Vuelvo a repetir, la palabra no dice sonidos guturales, no dice gemidos, no dice revuélcate en el piso, no dice ninguna salvajada de esas, dice en idiomas que tú comprendías. Ok, hasta aquí lo que hemos visto, porque esto quiero que quede bien claro, dice que los discípulos estaban hablando en idiomas reconocidos por la audiencia, no eran lenguas, idiomas o sonidos extraños, Si alguien les dice lo contrario, está mintiendo, está haciendo a Dios misterioso, a Dios mentiroso.
Ajá, ¿por qué? Porque están yendo de lo que dice su palabra. Investiguen la Biblia que quieran, solamente hay unas Biblias muy, pues por decirlo así, muy malas, la verdad, que yo no les recomiendo que lean. La Biblia esta de Watchtower, la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, ¿cómo se llama? Con la CH, ¿no? Con apócrifos. Esas son Biblias que lo único que van a hacer es que los van a engañar. Ya después, si quieren, les damos una sesión acerca de por qué decimos que estas Biblias son malas, no porque nos hayan dicho, sino porque ya las leímos y en esa sí está tergiversada por el hombre. La nueva versión internacional está tergiversada. La crearon unos cuates que se llaman Westcott y Scott, que los cuates estos eran, ¿cómo se llama? Tiene una palabra, pero se me acaba. Y el chiste es que sus cuates eran espiritistas, satanistas, agnósticos, masones, y se basaron en dos códices que no tienen ni siquiera las cosas completas, el Sinaítico y el Vaticano. Pero bueno, luego les explico cómo hay más de 100, mucho más de 100 versículos que niegan la divinidad de Cristo, la sangre de Cristo, la salvación. Si no me creen, se los demuestro. Pero bueno, ok, vamos a ver si de verdad el hablar en lenguas fuera una marca distintiva de recibir el Espíritu Santo, de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay una contradicción en ese sentido, ya que la misma palabra de Dios dice que no todos los creyentes pueden hablar en lenguas. Ajá, a ver, ¿cómo está eso? Si yo me convierto al cristianismo, desgraciadamente para mí, en una secta, en un lugar en donde no se está impartiendo la sana doctrina, y me dicen que si no hablo en lenguas no voy a recibir el Espíritu Santo, pero de casualidad leo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 27 al 31, que no todos los creyentes van a hablar en lenguas. Dice así: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. Aún nos puso Dios, aún nos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles, todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidades? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Con todo, anhelen los mejores dones. Y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Y Pablo se mete a hablar del amor en el capítulo 13. Pero aquí está diciendo, o sea, si analizamos el sentido de las preguntas de Pablo, nos está diciendo: ¿a poco todos hablan en lenguas? ¿De verdad todos hablan en lenguas? No dice la palabra que todos los creyentes tienen que hablar en lenguas. Eso es una mentira. No todos los creyentes tienen que hablar en lenguas. Entonces, si caíste en una secta, si caíste en una mala iglesia y te dicen que por no hablar en lenguas no has recibido el Espíritu Santo y por lo tanto te vas a ir al infierno, mi hermano, pues yo no sé qué haces en esa iglesia tratando de complacer al pastor, cuando el que tienes que complacer es a Dios, leyendo su palabra. Ok, quiero hacer un comentario aquí, un comentario bien sencillo, ni siquiera sencillo, más bien un comentario acerca de que por ahí he oído algunos tipejos que dicen que Jesucristo también oraba en lenguas. Créanme, no los he agarrado a golpes, porque digo, todavía no encuentro el versículo que me lo permita. Ajá, pero el día que encuentre el versículo que me permita agarrar a golpes a esta gente, pues sí les voy a dar, la verdad sí les voy a dar por las mentiras que se están diciendo. El Señor Jesús, en la palabra de Dios escrita, en la Biblia, no existe ningún versículo, ninguno, que señale que Jesucristo hablara en lenguas. Ajá. La misma palabra nos enseña que nuestro Señor Jesús sí hablaba hebreo. Si nos vamos al libro de Hechos, al capítulo 26, al versículo 14, en la conversión de Pablo, estamos leyendo lo siguiente: habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, y es Pablo el que está hablando, que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ok, ¿qué otro idioma hablaba Jesús? Hablaba en arameo. Ajá, hablaba en arameo. Si nos vamos a Marcos 5:41, dice: tocó la mano de la niña y le dijo: Talita Kumi, que traduce es niña, aquí te digo, levántate.
Si ustedes tienen oportunidad o tienen a su mano una Biblia de referencias, una Biblia de concordancia o una Biblia comentada, se van a dar cuenta que tiene ahí un simbolito que tienen que ir ustedes a revisar el pie de página y les dice que eso es arameo y que está hablando Jesucristo en arameo. Y por supuesto yo también digo, confirmo, que seguramente hablaba griego. Si no, ¿de qué otra manera se comunicó con Pilato cuando estaba en el templo? ¿De qué otra manera se comunicaba con las autoridades romanas? Ajá. Desgraciadamente ahora en estos tiempos, y vuelvo a lo mismo, hablar en lenguas es entendido ahora como que estar lleno del Espíritu Santo. Ajá. Muchos nos dicen cuando estamos hablando esas palabras sin sentido, o nosotros mismos decimos, cuando estamos hablando esas palabras sin sentido, o cuando estamos sin significado alguno, o que estamos repite y repite y repite, y ni siquiera yo sé lo que estoy diciendo, o ni siquiera sabemos lo que está diciendo, empezamos a decir que está hablando u orando en lenguas, y que por eso es lleno del Espíritu Santo. No, no, eso es una verdadera, también otra tontería de los que no leen, de los que no quieren leer, de los que les están enseñando mala doctrina. ¿Por qué? Porque tú estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno siempre. Si el Señor te está diciendo que cuando lo recibes ahí en Efesios 1:13, ya eres lleno del Espíritu Santo, ya estás sellado por el Espíritu Santo, ¿por qué hijos te tendrían que decir que estás lleno del Espíritu Santo cuando ya lo tienes? Más bien es una manifestación del Espíritu Santo. Ajá, pero ok, vámonos otra vez. Ok, vamos a ver, vamos a ahora analizar. Vamos a ver si existiera el caso, como lo existió en los inicios de la iglesia primitiva, en los tiempos de Pentecostés, cuando se estaba formando la iglesia, cuando era de verdad utilizado este don, ni siquiera es ¿cómo se llama? Ni siquiera es así de que lo hablaras como se te diera la gana. Hay una serie de reglas o normas que se utilizaba para poder ejercer el don de hablar en lenguas. Ajá, y esa serie de requisitos, reglas, normas, como ustedes le quieran llamar, fueron dadas por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. ¿Quién era la iglesia más rebelde en ese tiempo, en el tiempo de Pablo? Era la iglesia de Corintio, que siempre se estaba peleando, que siempre estaba diciendo tonterías, que siempre estaba diciendo cosas que no son, que no vienen al caso. Ajá. De hecho, si leemos en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 4, versículo 21, les dice Pablo y les dice así: ¿cómo quieren que vaya? A ver, ustedes díganme cómo quieren que vaya. ¿Quieren que vaya con amor o quieren que vaya con palo? Algunas versiones dicen con garrote. O sea, Pablo no se andaba con medias tintas. O sea, ustedes están entendiendo mal la palabra de Dios, ustedes están compartiendo mal el evangelio, ustedes están haciendo lo que se les da la gana. Voy a ir otra vez para enseñarles cómo se deben de hacer las cosas de Dios. Ok, vamos a dar un 7. Vamos a suponer, como les decía, que existiera el caso de que de que alguien en estos días pudiera hablar en lenguas. No puede hablar a lo menso, la palabra de Dios no lo permite. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Ajá. Entonces, hay algo que pasan por alto. Hay algo que pasan por alto y lo dice en la palabra de Dios, lo dice la Biblia y lo dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 10. Dice así: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ok, ¿qué es el don de interpretación de lenguas? Es la habilidad de traducir un idioma extranjero al idioma de los oyentes. Mi hija a sus 19 añitos ya va a hacer el examen ¿cómo se llama? A mí se me olvida. Yo no hice examen, yo lo aprendí así a lo bestia, ¿no? Ella va a hacer el examen para adquirir el grado de maestra en inglés a sus 19 añitos. Ok, ella ya tiene una habilidad de interpretación. Cuando andamos en otros lugares y vemos a personas extranjeras que hablan inglés, medio le entiendo lo que están diciendo, pero mi hija entiende y habla así. Ese es un don, ese es un talento que ha ejercido. Ajá, porque mi esposa no habla inglés, desgraciadamente, pero mi hija se encarga de decirle
todo lo que están diciendo las gentes. Cuando vemos una película en otro idioma, cuando vemos una serie, cuando escuchamos alguna alabanza en inglés, yo medio le traduzco, pero mi hija le va traduciendo conforme va hablando. Eso es traducir de un idioma extranjero al idioma de los oyentes. Ajá, ok. Hay una diferencia entre tener un don y desarrollar un talento. Ajá, el talento tú lo desarrollas a base de perseverancia, a base de estudiar, a base de echarle ganas. Por ejemplo, cuando era niño a mí me pegaba todo el mundo, me hacía llorar. Después mi papá tuvo la mala idea de meterme al karate. Yo practiqué poco más de 30 años artes marciales. Desgraciadamente siempre las utilicé para el mal y se los confieso abiertamente. De hecho, por ahí me fue muy mal 2 años por la cuestión de utilizar malamente las artes marciales. Pero ese fue un talento que yo tenía, un talento que desarrollé a lo largo de los años de la práctica. Es algo que desarrollé. Ajá. Pero tengo un don que yo bueno, yo le doy gracias a Dios por el don que me dio. Es un don. Yo puedo leer 3 libros diferentes al mismo tiempo y entenderle a cada uno. De hecho es lo que hago casi generalmente siempre. Siempre tengo aquí el escritorio con 3 libros diferentes y los voy leyendo y puedo entenderles. Yo no sé, bueno, sí sé por qué Dios me lo dio, ahora ya sé por qué me lo dio. Y es un don que ya utilizo para el beneficio del reino, no para andarme luciendo, sino para beneficio del reino. Entonces es un don que se me fue dado de manera sobrenatural. Ajá. De la misma manera, el don de interpretación de lenguas se divide en talento, que es cuando tú te dedicas a estudiar un idioma, y cuando tienes el don sobrenatural de entender otros idiomas. En mis 23 años como cristiano, conozco solamente a una persona a la que se le ha otorgado este don de interpretación de lenguas. A una sola persona lo conozco que no sabía hablar inglés y un día se levantó sabiendo hablar inglés perfectamente. No voy a dudar, ni voy a explicar, ni voy a tratar de entender qué pasó ahí. Simple y sencillamente se le otorgó el don de interpretación de lenguas y ahí se acaba. Busquen a alguien que esté en ese sentido parecido para que les pregunte qué pasó, pero yo considero que fue un don dado de manera sobrenatural por Dios para esta persona. No crean que usó el don para hacerse rico. Le dieron ese don para que se fuera a estudiar al extranjero en un instituto bíblico y pudiera regresar a enseñar, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de desorden. Ok, lo que pasan por alto es que el don de interpretar lenguas, así como el de hablar en lenguas, primero no son permanentes, no son permanentes. Ajá. Si nos damos cuenta, cuando los discípulos, cuando los apóstoles en el día de Pentecostés empezaron a hablar en idiomas diferentes, cuando vemos sus cartas, vemos que inclusive la primera carta de Pedro se la tuvo que escribir alguien más porque todavía no dominaba bien el griego. En la segunda carta de Pedro nos damos cuenta que ya escribe él porque ya le había echado ganas a aprender griego y ya lo podía escribir, cuando probablemente Pedro era un analfabeta, pues era un pescador de Galilea, que lo único que le interesaba era ganar dinero. Ajá. Otra cosa que pasan por alto los que hablan o oran en lenguas. Les vuelvo a repetir, y este es un versículo que se los voy a dar ahorita. Se olvidan de que Dios es un Dios de orden y de paz, y que en su palabra está escrito cómo debe de ser utilizado ese don. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para que estemos convencidos acerca del orar en lenguas. Ok. Dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 14 versículos del 1 al 4. Rápido se los voy a leer. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Ok, primero que nada tenemos que estar viendo que Pablo nos dice que es mejor profetizar. Si leemos el contexto, Pablo entiende o Pablo nos dice que profetizar significa declarar el evangelio. Ajá, pero nos está diciendo que es mucho mejor profetizar, es mejor decir el evangelio que hablar en lenguas. Ajá, es mejor decir el evangelio
que hablar en lenguas. Ajá. Vámonos ahora a lo que dice el versículo 5. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ok, primer punto contra los que son partidarios de hablar en lenguas. ¡Pum! Aquí les va. El que habla en lenguas, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra congregación hemos visto personas que empiezan no sé qué tantas cosas dicen? Pero pregúntale qué dice. Pregúntale qué dice. Ni siquiera te va a pelar, mi hermano, porque va a decir que estaba orando con Dios en el Espíritu, pero ni él entendió lo que les dice. Al final les voy a mostrar una cosa. Entonces, si vas a hablar en lenguas, nos tienes que explicar qué estás diciendo, porque tienes que edificar a la iglesia. Los dones no son dados para que los disfrutes tú, para que los malutilices tú. Los dones te son otorgados para edificación de la iglesia. Ajá. Si vas a hablar en lenguas, dime qué estás hablando. Ajá. Ok. Dice Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 6 y versículo 9. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo fuera ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza? Versículo 9. Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dice? Porque estarán hablando al aire. Yo no sé por qué todavía seguimos aferrados en querer hablar en lenguas o hacerle caso a los que dicen que están hablando en lenguas. Aquí está la palabra de Dios que dice, así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, no producen palabras comprensibles, se los vuelvo a repetir, no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque están hablando al aire. El hablar en lenguas debe de ser en idioma comprensible, si no son palabras vanas, son palabras al aire. ¿De qué me sirve ahí estar exaltando a un tarado que está hablando en lenguas, que nada más está fingiendo porque no le entiendo lo que me dice y no me explica lo que dice, no me interpreta lo que dice? Entonces, no me voy a adelantar. Dice, la lengua no produce, porque si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, no tonterías, palabras comprensibles. Ajá, ok. Vámonos a la siguiente lámina. Dice Primera de Corintios capítulo 14 versículos 10 al 11. Dice, hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla y el que habla como extranjero para mí. Todo idioma tiene un significado para que se pueda comprender. Ok, yo siempre traté de aprender chino y japonés, me encantaba esa cultura. No pude, no tuve los medios, no tuve la facilidad, pero hay personas que lo entienden y lo escriben. De hecho, en el instituto yo conocí a una compañera que traía una Biblia escrita en chino. Una Biblia escrita en chino, sí me sacaba de onda porque, carajo, ¿a poco sí le entiendes? Y dice, sí, dice, de hecho, de mi trabajo voy seguidamente a China y gracias a eso pude adquirir una Biblia en chino. Ahí está, todo idioma tiene un significado para que se pueda comprender. Todo idioma tiene un significado para que se pueda comprender. Ok, 1 de Corintios 14, versículos 13 al 14. 13. Por eso quien habla en una lengua, pida en oración poderla interpretar. Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando se habla en lenguas, se le tiene que pedir a Dios poder interpretarla. O sea, ¿por qué canijos estás hablando en lenguas? Estás diciendo quién sabe qué cosa, pero no le pides a Dios que lo que estás hablando te deje transmitírselo a los demás. Ajá. Entonces, ok, otro punto más, porque el orar en lenguas son palabras al aire, no es para edificación, pero bueno, ahorita lo vamos a seguir. Dice en el capítulo 14, versículos 16 al 17, pues de otro modo,
Si das gracias con el Espíritu, ¿cómo se dirá amén a la acción de gracias el que ocupa el lugar del indocto, ya que no sabe lo que estás diciendo? 17. Porque tú a la verdad expresas bien la acción de gracias, pero el otro no es edificante. Yo he llevado personas a la congregación, personas por primera vez, he llevado, pues no muchas, pero sí he llevado. Y desgraciadamente a veces me ha tocado expositores o pastores o personas que se suben a orar y empiezan a orar en lenguas. Y el cuate que va conmigo se me voltea a ver así, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué le dieron de fumar? ¿O qué se metió? ¿O qué pasa? Explícame, ¿no? Desgraciadamente, bueno, afortunadamente para él, le puedo explicar qué significa, qué está haciendo y todo esto. Pero hay muchas personas que no tienen la más remota idea de que están hablando en lenguas y lo único que les dicen es que está orando en el espíritu. ¿Saben qué va a pensar este cuate? No, ahí están re locos, yo no regreso, no, a lo mejor hasta satanistas son. ¿En qué idioma están hablando? Ni siquiera sé lo que están hablando. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando oremos en lenguas. Ajá, si es que oran en lenguas. Dice en la primera epístola de Corintios, capítulo 14, versículo 22, de modo que las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. Por increíble que parezca, el hablar en lenguas es para los no creyentes. Ah, carajo, a ver, si me acabas de decir que cuando llevas a alguien nuevo a la iglesia y empiezan a hablar en lenguas se saca de onda, entonces ¿por qué este versículo dice lo contrario? No. Ahí te va. Si estamos viendo que decir el orar en lenguas es hablar en otro idioma, si tú te vas de misionero a Alemania, pues tienes que hablar alemán para poder decir el evangelio a los que no creen en Cristo, a los que no han recibido la salvación. Ajá, eso es a lo que se refiere este versículo. Ok, yo si me voy de misionero a Japón, tengo que aprender japonés para poder transmitir el evangelio. A menos que Dios me dé el don sobrenatural de empezar a hablar y escribir en japonés. Eso sí lo creo. Sin embargo, aquí estamos viendo que el hablar en lenguas es para los no creyentes. ¿Por qué? Porque vas a hablar no en una lengua de marcianos, no en una lengua que ni tú sabes lo que estás diciendo. Estás hablando en un idioma diferente. Ajá. Ok. Dice la primera epístola de los Corintios, capítulo 14, versículo 27. Si es que alguien habla en una lengua, hablen dos o a lo más tres. Perdón, le robé aquí. Hablen dos o a lo más tres y por turno y uno interpreta. Ok. Cuando vamos a alguna congregación de oración, de sanidad, de poder, de milagros, de avivamiento, no falta la gente, no falta el que está ahí en el templete, no falta el que está en el púlpito, que empieza con sus barrabasadas de empezar a orar en lenguas. Y le sigue el que está atrás, y le sigue el que está por allá, y luego le sigue el que está por acá. Y lo peor, uno se empieza a revolcar, otro se azota, no sé qué tantas tonterías hacen. Pero dice la palabra de Dios, si van a hablar en lenguas, que hablen dos o a lo más tres por turno y que además haya alguien que interprete. Ajá, que haya alguien que interprete. Desgraciadamente, ¿cuántos intérpretes conocemos en la iglesia? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 28. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Si nadie interpreta, mejor cállese, señora. Ajá. Si nadie interpreta, cállenlo. Denle un tabicazo, denle un sillazo, pero cállenlo. Ajá. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le dice, si no hay intérprete, mejor que guarde silencio y que hable a sí mismo y para Dios. Si de verdad está hablando en lenguas, que hable para sí mismo y para Dios. Ajá. Ahorita lo vamos a ver. 1 Corintios capítulo 14 versículo 33. De todo lo que vimos, se cierra con este versículo. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Es un Dios de orden. Ajá, es un Dios de paz.
todo se debe sujetar al orden de Dios. Absolutamente todo se debe sujetar al orden de Dios. Ajá. Entonces, si Dios nos está dando las reglas en su palabra para poder hablar en lenguas, ¿por qué carajos hacemos lo que queremos? Porque no leemos. Porque no leemos, pero ahí andamos presumiendo que hablamos en lenguas. Ahí les va. De acuerdo con la palabra de Dios y los versículos que acabamos de leer, si alguien habla en lenguas, donde nos reunimos, nos congregamos a estudiar o a hablar de la palabra de Dios o de Dios, primer punto es que busca llamar la atención. Mírenme, 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 yo soy más espiritual que ustedes, bola de inmundos, puercos, mundanos, porque yo sí hablo en lenguas. Mírenme, mírenme, ¿no? Tenemos un compañero, desgraciadamente, tenemos un compañero, anda bien mal en las cuestiones de la palabra, ¿no? Desgraciadamente ahora ya se siente pastor. Bueno, tengo varios, ¿no? Pero hay uno que ya se siente pastor porque le dieron una credencial que dice que es pastor. O sea, no fue Dios el que se lo dio, fue alguien que le dio una credencial, no avalado por ninguna iglesia, por ningún instituto, por nada. Un centro de rehabilitación de drogas le dio una credencial que dice que es pastor y ahora él dice que ya es pastor. Y siempre que empieza a orar en el grupo de liberación de adicciones por medio de la palabra de Dios, siempre ora en lenguas. Desgraciadamente lo único que hace es busca llamar la atención. Ajá, véanme, véanme, yo vengo con Dios, yo vengo bien espiritual, yo les traigo la verdad de la vida. Y cuando los internos le empiezan a preguntar, lo hacen pedazos y termina enojándose. Entonces, tenemos que tener cuidado. Dice, si alguien habla u ora en lenguas, es un presuntuoso que quiere presumir un supuesto don. Miren, les voy a poner un ejemplo. Eh, Hagan una oración. Ya hace poquito vimos cómo se hace una oración. ¿Cómo se hace una oración? ¿No? Ok, le pedimos al Padre, hablamos con Él, le exponemos nuestros problemas, pedimos que se haga su voluntad, le pedimos por nuestro pan diario, le damos gracias, le damos alabanza, le damos gloria, le damos honra o poder, pero todo es un lenguaje entendible, todo es un lenguaje que no se repite, todo es un lenguaje que se lo estamos diciendo. Sin embargo, cuando alguien habla en lenguas, y pongan atención, no, digo, va a haber muchos que me tiren de piedradas, pues, déjense venir uno por uno agarraditos de la mano, ¿no? Va a haber muchos que me tiren pedradas, pero no me importa, yo no le vengo a caer a la gente, yo vengo a agradar a mi Señor. Entonces, al que le guste, y al que no le guste, pues lea. Si me quiere desmentir, lea, ¿no? Pero bueno, siempre que alguien ora en lenguas, jamás, así ora en lenguas, 10 minutos o 30 minutos, jamás he escuchado que diga más de 10 palabras diferentes, el que mejor utiliza el supuesto don. Porque el que dice que tiene el don y ora en lengua, 5 palabras a lo mismo. Rabaya, sadilla, sansara, vaya, rabaya, sanra, vaya, sanra, bichi, bichi, micho, micho. Nunca sale de ahí. Nunca sale de ahí. ¿Y ustedes creen que ese sea un lenguaje con Dios? Ojalá que Dios no venga un día. Bueno, ojalá que se lo lean a tiempo cómo se debe desarrollar ese don, para que cuando se le den cuentas a Dios, no vayan a ir al lugar al que no quieren ir. Y la última es un farsante. ¿Cuántas iglesias se han hecho millonarias con supuestas sanidades, con supuestas interpretación de lenguas, con supuestas curaciones y todo eso? Y al rato vemos a los paleros caminando, parece el show de Laura, ¿no? Al rato vemos a los paleros caminando como si nada, al rato vemos a los ciegos que andan ahí viendo a las mujeres, ¿sí? Vean, váyanse a los videos de YouTube y vean a los que supuestamente oran en lenguas y la verdad lo único que quieren es sacarles el dinero. Pero ya ustedes si no leen, allá ustedes si no leen. Ok, después de Hechos, solo se mencionan muy pocos milagros en la palabra de Dios. Ajá, ¿por qué? Dice, porque ya no había necesidad de autentificar el ministerio. Cristo ya había venido, ya había estado aquí el Señor de señores y Rey de reyes. Ajá, ningún discípulo, bueno, primero que nada, todo tiene su tiempo, ok, todo tiene su tiempo. Si vemos a Moisés, para ser autentificado tuvo que hacer milagros. Si vemos a Elías, para ser autentificado tuvo que hacer milagros ante Acab. Si vemos a Eliseo, tuvo que hacer milagros para que lo autentificaran como profeta. Ajá.
Jesucristo hizo milagros para demostrar que el reino había llegado, que Dios ya estaba entre nosotros. Los apóstoles hicieron milagros para identificarse que el Señor había venido, que ellos eran los que iban a pregonar el Evangelio de verdad. Sin embargo, después de Hechos, solamente Pablo menciona milagros. ¿Por qué? Porque era el último apóstol. Porque Pablo era el último apóstol. Y él sí hizo milagros para autentificar su ministerio. Pero ya después de ahí, jamás, ninguno de los escritores, ninguno de los discípulos, Justino Mártir, Orígenes, Sóstenes, ¿cómo se llama? El otro cuate, Gallo, Trófimo, Apolos, ninguno de ellos dijo hablar en lenguas. Ninguno de ellos habló en lenguas. Ok, ok. Les voy a dar, ahora sí, yo me responsabilizo, reto a cualquiera que me diga que estoy haciendo lo incorrecto, a que tengamos un debate, si ustedes quieren, por internet, personalmente, en su iglesia, donde quieran. Mi opinión personal es que el don de lenguas ha cesado. Que el don de lenguas ha cesado. Ajá, de hecho, carajo, creo que me faltó una lámina. Sí, me faltaron láminas. ¿Por qué? Porque les iba a dar. Carajo, a ver, déjenme ver, me faltó una lámina. Sí, no, no. No, perdón, les iba a dar. Bueno, se las voy a tener ¿cómo se llama? Se las. Les voy a tener que dar las razones. Bueno, este, ¿por qué su servidor? En una opinión personal, en una opinión particular, y como les digo, si alguien quiere debatir, enfrentarme, decirme que estoy mal, con todo el gusto del mundo, lo invito a tener una discusión, un debate, una confrontación, una plática acerca de este tema, ajá, con base en la palabra de Dios. Su servidor, en lo personal, es partidario de que el don de lenguas ya no existe. Si Dios quiere, si Dios le place, a lo mejor al final me hace hablar en lenguas para quitarme lo hablador. Solo una vez he hablado en lenguas y eso fue porque prácticamente me llevaron de la mano. No estoy diciendo que por mi gusto haya hablado en lenguas o que el espíritu haya venido en mí, porque yo ya traigo el espíritu. Más bien yo fui conducido, fue seducido a hablar en lenguas una sola vez. Considero que no existe ya el don. En los últimos tiempos, cuando sean antes de la tribulación, poquito antes de la tribulación, todos los dones van a volver a resurgir. ¿Por qué? Porque inclusive van a ver los dos profetas que van a bajar del cielo. Ajá. Vamos a profetizar porque la palabra lo dice, vamos a ser apóstoles porque vienen los 144,000, no son los testigos de Jehová ni ninguno de esos, no hagan caso también de tonterías de ese tipo. Vamos a evangelizar con mayor fuerza, vamos a hablar en lenguas, hablando en lenguas refiriéndose a los idiomas. Por eso, su servidor considera, otra vez les digo, que el don de lenguas ya no está vigente, ya no es necesario. ¿Por qué? Si el don de lenguas estuviera vigente, ¿qué necesidad tendría de que los ministerios bíblicos tuvieran escuela de idiomas para los misioneros? ¿Qué necesidad tendríamos de aprender otro idioma para irnos de misioneros? ¿No? Si estuviera el don de lenguas, el Señor nos da ese don como a Él le place. Entonces, todos aquellos que ustedes están viendo que hablan en lenguas, que pretenden hablar en lenguas o que dicen tener el don de hablar en lenguas, confróntenlo con la palabra, con el capítulo 14 de Corintios, que si de verdad está hablando en lenguas, él tendría que saber esas reglas. No solo es aventarse a lo idiota a hablar en lenguas, a decir sonidos guturales, a hacer sonidos sin comprensión, a hacer sonidos que nadie entiende y decir que estamos orando en lenguas.
El orar en lenguas no es significado de recibir el Espíritu Santo. Dejen eso para los inductos, para los que no leen, para los que se dejan arrastrar como borregos. Ajá, ¿por qué? Porque tú recibes el Espíritu Santo cuando crees de verdad en la palabra salvadora del Evangelio y en la gracia del Señor Jesucristo. En ese momento el Espíritu Santo mora en ti. No necesitas que se te pongan aureolas ni lengüitas de fuego, nada. En ese momento el Espíritu Santo mora en ti. Ajá. Por lo tanto, todos aquellos que dicen hablar en lenguas, pónganse a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 14 y expresen en qué están cumpliendo o en qué están incumpliendo. Desgraciadamente ahora van a tener armas para supuestamente hablar en lenguas. Otra vez, no seamos borregos. Tenemos que leer la palabra de Dios para saber si estos hombres están en lo correcto o son unos farsantes o mentirosos que nada más quieren hacerse millonarios a costa de los pobres incrédulos que no leen. Para buena suerte de ustedes, les estamos leyendo la palabra de Dios diariamente. Digo, llevamos 3 días, pero es algo que el Señor ha puesto en nosotros para que ustedes se beneficien de eso. Ya no tienen pretexto. No puedo leer, me duelen los ojos, no tengo tiempo, no sé qué horas. En cualquier momento del día ustedes pueden tener acceso a la palabra de Dios porque se las estamos leyendo y en vivo. El que se pierda, dice la palabra de Dios, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, mi pueblo se perdió por ignorancia. Si ustedes se quieren perder la vida eterna, se quieren perder el estar con Jesucristo y se quieren ir a un lago de fuego y azufre, no lean y vayan a hacerle caso a todos aquellos que nada más quieren su dinero de ustedes o aquellos falsos profetas que los quieren arrastrar al infierno con ellos. Si no leen, eso es lo que les va a pasar. Entonces, señores, Padre, en el nombre de Cristo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad y por estos momentos. Gracias por tu palabra, Señor, con la que nos edificas, con la que nos das sabiduría de lo alto, porque sabemos que en la palabra escrita está todas las dudas que tenemos. Libéranos de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos pastores, de falsos apóstoles. Libéranos de todo eso, Señor, para que podamos estar en tu reino. Danos ese fuego, te pedimos ese fuego que nos des para poder aprender de ti diariamente. Que no nos quedemos solamente con lo que nos dicen los demás, que nazca en nosotros el deseo de aprender de tu palabra directamente, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por las bendiciones recibidas, por el fruto que nos das diariamente con nuestro trabajo, Señor, y te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos guardes de la hora mala y que estemos en tu presencia cuando tú vengas en tu reino glorioso, Señor. Te alabamos, te bendecimos, yo te reconozco como Rey de Reyes y Señor de Señores, y te pido, Señor, que nos otorgues tu bendición siempre y por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos en un rato.